Jorge, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Y tú, Luis, mucho gusto saludarte. Y bueno, pues gracias por la oportunidad de tener una entrevista contigo, que has ido profundizando. Te he seguido en la política de México, en las circunstancias actuales, y tienes un conocimiento histórico muy bonito. Y te comento, para hacer una introducción, Luis, de que desde el año 2020 en julio empecé a escribir libros, pues por una inspiración y con el ánimo de dejar un legado a la sociedad, de las generaciones siguientes, sobre confianza. Ya lo hemos platicado tú y yo, que Sí, confianza es pues un elemento para poder convivir en progreso, en armonía, y finalmente en felicidad en la sociedad, ¿verdad? Y aunque la confianza se tiene o no se tiene, se da o no se da, un embarazo se tiene o sí. no se tiene, yo acompaño en mis libros, en mis temas, en mis cursos, en mis clases, yo acompaño la confianza con el tema de la confiabilidad, porque aunque la confianza se tiene o no se tiene, la confiabilidad es el vehículo para así tenerla. Y Ujú. es un vehículo que tiene pues una tecnología, que tiene una técnica, que tiene unos valores, que tiene una disciplina. Y entonces a base de creencias y de disciplinas se logra esa confianza, ¿verdad? A través de la confiabilidad. Y entonces escribí 4 libros. El Ujú. que quiero platicar contigo ahorita es este de aquí, que es El Reto de México. El reto de Ujú. México, aumentar la confiabilidad. Y me ha tocado, Luis, pues yo provengo de el mundo empresarial, y pues me ha tocado trabajar mucho en la confiabilidad en el mundo empresarial. Y ahora me está tocando trabajar la confiabilidad en el mundo de la educación a través de de un diplomado que tengo en la Universidad Autónoma de Nuevo León, que ya es la segunda generación la que se recibe. Es un diplomado de 100 Ujú. horas. Y el tema, Luis, es que en los diferentes oficios, en los diferentes sectores del país, pues en mi primer capítulo del Reto de México, digo que hay algunos sectores que sí tienen alta confiabilidad y otros sectores que tienen baja confiabilidad, Luis. Y pongo como ejemplo en la aviación como uno de los sectores que mundialmente tiene alta confiabilidad. Y en este primer libro, en este primer capítulo, pues hablo de que ha habido pues muchas encuestas y muchos comentarios y mucha evidencia de que en el mundo de la política de México hay baja confiabilidad. Y ahora veo con mucho gusto que tú eres una persona pues que conoces del mundo político. Entonces, mi idea es irme acercando a los diferentes sectores, y en mi página www.jorgefariasarispe.com.mx pues tengo algunas entrevistas de gentes en algunos diferentes sectores. En el ámbito de la medicina hice una entrevista muy bonita con un doctor, y así estoy pasando por los diferentes oficios. Entonces te agradezco mucho que tú eres la primera persona en la que pues vamos a abordar en la comunidad Confío, que está en mi página, pues el mundo de la política, porque tú eres un conocedor. Entonces el tema lo quiero abrir a decirte, bueno, confianza en la política mexicana como pregunta, confiabilidad en la política mexicana como pregunta, porque en mis libros toco el tema como diagnóstico para hablar de una situación real, evidente, y luego pues soluciones, ¿verdad? Entonces, qué mejor que contigo podamos abordar ese tema, Luis, y te dejo la palabra, y cualquier pues cosa que tengas duda o que la podemos ir platicando en esta entrevista. Claro que sí, Jorge. Muchas gracias por la invitación.
Bueno, yo creo que el tema de la confianza y la política están perfectamente imbrincados, porque la política se basa en la confianza. Y desgraciadamente hoy vivimos una crisis en la política mundial. Eh, no es nada más en México. Claro, en México tenemos nuestras precisas particularidades y muy acentuadas y muy graves. Pero el mundo entero, los hombres hemos perdido confianza en la política. Eh, si quieres, vamos a dejar para después por qué hemos perdido confianza en la política y pudiéramos empezar de por qué la política se cimienta en la confianza. Eh, decía un viejo presidente que toda formación deforma y yo soy abogado, entonces tengo la deformación del abogado. Y lo primero que te enseñan en la escuela de derecho es de que en la sociedad lo que se presume es la buena fe y lo que requiere prueba es la mala fe. Entonces me acuerdo que los maestros en la facultad nos decían, a ver, cuando tú entras a una tienda, pues no tienes que dar un depósito para asegurarle al vendedor que vas a pagar lo que vas a comprar, ¿no? Cuando entras a un restaurante, pues tú estás confiando que no te van a dar un platillo mal hecho o con ingredientes podridos o contaminados, ¿no? Y el que te lo está sirviendo, Sí, pues presume que tú le vas a pagar. sí. Si eso no existiera, no habría sociedad. O sea, a diferencia de la familia, que se reúne, bueno, primero pues, por la procreación y segundo por la necesidad, ¿no? Tú necesitas de pequeño el cuidado de los padres. Y entonces, bueno, eso va haciendo a la familia, pero la sociedad es muy diferente, ¿no? La sociedad no se reúne como la familia por necesidad, sino se reúne por confianza. Pero la confianza, como bien dices tú, se tiene, se pierde o se gana, se tiene o no se tiene. Y en política, la confianza tiene que renovarse todos los días. Eh, mi papá, tú lo conociste muy bien, siempre dijo que en política los scores, las anotaciones, no se sumaban, no se acumulaban, que tú podías cerrar el día con muchos éxitos y al día siguiente empezabas desde cero. Tenías que volver a empezar a ganarte la confianza de la gente porque en política, y ese es un error de los políticos, generalmente creen que porque ya ganaron la elección, pues ya tienen la confianza segura. Pero nada es seguro en la vida. Bueno, la misma vida no es segura. Yo me puedo morir ahorita y se acabó. Pues también se muere la confianza en la política. Y más aún cuando en la política lo que cuentan son los resultados. Entonces tú puedes vender un gran proyecto, pero si en la ejecución del proyecto no lo sabes hacer, pues pierdes la confianza o te pierden la confianza más bien, ¿no? Entonces, la política es un tema de confianza que se traduce luego en legitimidad. Es la legitimidad del ejercicio, la legitimidad del desempeño. Es como el médico, ¿no? El médico lo primero que tiene que hacer es ganarte tu confianza, mostrándote que entiende qué es lo que te pasa, ¿no? Y luego, pues curándote. Pero si no te cura, pues ya no vuelves a ese médico. Pues lo mismo pasa con los políticos. Lo Fíjate que que pasa, esto que estás sí, diciendo está muy interesante en la vida social, por eso te hablaba de diferentes sectores en México, que fue mi primer capítulo, y como tú bien dices, muchos de los sectores, basado en lo que tú bien dices, si no hay confianza, pues ese ente, llámese restaurante, o ese ente, llámese empresa, pues pierde y se acaba y es suficientemente importante la confianza porque eso se acaba.
Pero en la política lo que he observado es que, y lo que hemos observado muchos, es que llevamos mucho tiempo, en el caso de México, como tú dices, a lo mejor en otros países es igual, pero llevamos mucho tiempo en que no hay confianza y de todas maneras permanece de alguna forma el sistema o el partido o los actores de la política. Y en la parte de la sociedad, Luis, que tú mencionas muy bien, pues ahí hay una sanción natural que hace que se cambien las cosas. En el caso de la política, pues si observamos hacia atrás, pues vemos que no hay unas correcciones tan inmediatas como existen en los otros sectores. En la aviación lo pongo como ejemplo. En el momento en que sucede un accidente, pasan demasiadas cosas, demasiados cambios, porque hay toda una instrumentación, todo un alambramiento de confiabilidad y se corrige. En la política, ¿por qué no? Mm. Bueno, aquí ya entramos a un problema más de casa, más de los mexicanos. Eh, los mexicanos llegamos al mundo occidental pues muy a prisa, ¿no? Se topó Colón, camino a las Indias, se topó con un continente y ahí aparecimos nosotros. Y el mundo occidental, que era un mundo, digamos, más estructurado que el que nosotros teníamos, no sin reconocer que el mundo prehispánico tenía sus grandes virtudes y sus grandes sabidurías, era una cultura lo que teníamos, pues fuimos absorbidos por el mundo occidental y al hacerlo, eh, digamos que llegamos tarde. Ellos ya habían vivido miles de años desarrollando su cultura y de repente nosotros aparecemos y tenemos que sumarnos o mezclarnos, meternos a ese mundo. Este, y para no alargarlo, ¿verdad? Cuando nosotros nos independizamos de España, primero nos independizamos porque España se cansó, España se agotó, España ya no podía, ya no tenía los recursos, las fuerzas, las capacidades en Europa, con sus conflictos propios de España en Europa, para seguir manteniendo las colonias. Y además había nacido aquí en América pues, un gran coloso, que era Estados Unidos, y que tenía pues la beta imperial de, de la corona inglesa, y el conde de Aranda le dijo al rey Carlos III, eh, este coloso, este pigmeo va a ser un coloso, este pigmeo que acabamos de ver nacer y que España ayudó a que las 13 colonias norteamericanas se independizaran de la corona, pero no supo negociar con las 13 colonias que iba a respetar las colonias españolas en América. Entonces, cuando el conde de Aranda es mandado por el rey Carlos III a firmar en representación de España los tratados de Versalles, en 1782 le dice, vamos a perder todas las colonias de América, porque ya vamos a ser incapaces de controlarlas. Le da algunas propuestas de solución que el rey no le hace caso y se pierden las colonias, tal como lo dijo y más o menos cuando dijo que iba a suceder. Pero ¿qué pasa con nosotros? Nosotros nos independizamos no tanto porque hayamos ganado la guerra de independencia, sino porque el enemigo se cansó, se venció, se aburrió, ya digo, ya, ay, 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 vaya, háganse ustedes bolas. Entonces, nacemos a un mundo independiente, pero nacemos con insuficiencias. ¿Qué quiero decir con esto? Primero, nacemos un Estado independiente, un Estado-nación, pero resulta que el Estado es un concepto europeo que fue precedido por la nación. Primero hubo una identidad, una pertenencia. El hombre se identificaba con el paisaje y con el paisanaje. Nosotros no teníamos eso. Nosotros éramos una colonia. Y el tarahumara no conocía al lacandón y el yaqui no conocía al veracruzano, ¿no? El norte estaba despoblado, las Baja California estaban despobladas, en fin. Y de repente, de un día para otro, somos un estado.
Pero resulta que lo primero que tiene que hacer el Estado es crear la nación, porque no éramos una nación. Pero para que haya nación debe de haber ciudadanos. Y tampoco teníamos ciudadanos porque éramos súbditos. Nosotros no tuvimos esa preparación que sí tuvo el hombre europeo. Entonces, nuestra forma de entender la política es una forma más que de la sociedad abierta, vamos a poner el ejemplo de Grecia. Grecia decía con toda claridad, a ver, hay un mundo privado, es el mundo de la necesidad, que es la familia. Pero acá en el Ágora es el mundo libre, no de la necesidad, sino de la libertad, en donde todos somos iguales. Por supuesto que los libres pues vivían de los esclavos, pero a diferencia de la familia donde había un solo papá y mandaba por hijos, esposa, esclavos, ¿no? Era la autoridad máxima, en el ágora, en la plaza, los hombres libres todos eran iguales y aprendieron a negociar, a acordar, a tratar, a tolerar, a disentir, a pelearse a lo largo de cientos de años. Eso no lo tuvimos nosotros. O sea, Entonces, lo que nuestra quiere relación decir, con... ¿Mandé? lo que quiere decir con tus buenos comentarios es que sí tenemos en la sangre, en los genes, en la herencia, en la historia, en la cultura que de alguna forma heredamos, algunas, vamos a llamarle así, faltas de desarrollo faltas de desarrollo para poder enfrentar pues una constitución de sociedad, pues vamos a llamarle un poco más avanzada que lo que teníamos en los orígenes y que algunas otras sociedades como Estados Unidos, pues sí tuvo esa cultura previa y esa cultura previa es la que arroja finalmente pues buenos resultados en cuanto a ciudadanía, buenos resultados en cuanto a sociedad, buenos resultados en cuanto al liderazgo, buenos resultados en cuanto a confianza, que es el tema. Creo que tienes mucha razón, o sea, si adolecemos de algunos ingredientes, podemos llamarle inclusive genéticos, pues que alimentan esa confiabilidad, que alimentan esa organización social, que produce confianza, con un liderazgo adecuado, etcétera, etcétera. Tienes toda la razón. Ahora, esos ingredientes, pues me imagino por ser humanos, pues que los podemos de alguna forma adoptar, que los podemos copiar, que los podemos estudiar, que los podemos aprender. Y en las empresas, en los sectores de alta confiabilidad que yo veo en México, se han aprendido. Y a lo mejor, como tú dices, ciertamente copiado algunas cosas, tienes toda la razón. Entonces yo veía que existen algunos ingredientes muy importantes ingredientes de cultura y de proceso y de pensar y de creer para lograr eso que esa confianza social. Yo veo que, por ejemplo, en Estados Unidos se tenían en el cerebro derecho, se tenía se tenía a Dios y se tenía la libertad. Y que en la configuración neuronal que pertenece al lado izquierdo del cerebro, se tenía la ley y se tenía el consenso. Entonces, esas cuatro cosas, en mi manera de ver, que he estudiado la confianza y la confiabilidad, producen un balance muy adecuado, cerebralmente hablando, para producir una capacidad. Para producir una capacidad. Esas cuatro cosas que balancean el proceso pensante y los pensamientos, la creencia y la acción, como tú bien dices, pues no se ve claro en México, en los liderazgos que hemos tenido en México. Como tú dices, no se ven claros. Y entonces, bueno, pues como tú bien dices, es una consecuencia el que tengamos esas deficiencias. Ahora yo digo, pero se pueden aprender y tengo muchos otros sectores en México de altísima confiabilidad, Luis, y otros de muy baja confiabilidad. Claro, por supuesto.
se pueden aprender. Quisiera nada más terminar de cerrar la idea. Nosotros surgimos a un mundo moderno, a una organización política, sin estar preparados. Y entonces, a diferencia de estas culturas que aprendieron a ser ciudadanos, a vivir en sociedad, en condiciones de igualdad, con injusticias y demás, pero en condiciones de igualdad, nosotros llegamos en condiciones de dependencia, porque había un monarca que era el señor absoluto, ¿sí? Y nosotros éramos los súbditos. Acuérdate que el virrey de la Croix decía que ustedes nacieron para obedecer y callar. Bueno, así llegamos a la independencia. ¿Y qué es lo primero que hace Iturbide cuando supuestamente nos independizamos de un monarca absoluto? Se declara emperador. Sí, Entonces, nuestra relación con el poder es una relación siempre no de hombres en condiciones de igualdad y de libertad, sino de, el mejor ejemplo es de menores de edad esperando al gran Padre poderoso dador, recelando de los muchos hermanos que tiene, ¿sí? Y exigiéndole al Padre que le resuelva sus problemas porque tiene derecho a que el Padre le resuelva todos sus problemas. Entonces, eh, déjame contarte, a mí me tocó en suerte trabajar muy cerca de un presidente durante algunos años, al principio de un sexenio, y me tocaba ver cómo la gente se acercaba con él y le pedía cosas, sí, pero casi todo mundo le pedía cosas personales. Yo quiero que me resuelva el problema de la beca de mi hijo. Yo sí. quiero que me resuelva mi trabajo. En lugar de estarle pidiendo al presidente, oiga, señor presidente, tenemos que arreglar aquí el problema de la seguridad, el problema del agua, de la luz, del drenaje, del trabajo, del empleo, de todos, no el mío. Entonces nosotros nos relacionamos en México con el poder de una manera, primero, de dependencia, ¿sí? De tú me tienes que resolver a mí, y segundo, de minusvalía, de minoría de edad. Entonces resulta que creamos un circuito perverso en donde llega un nuevo padre cada 6 años y esperamos de él la salvación y la solución absoluta de todos mis problemas personales. Yo creo que me dé chamba, yo creo que me des una beca, yo quiero que me resuelvas el problema de mi hijo, de mi abuelita, etcétera. Oye, pero el problema de la comunidad, el problema de la educación de todos los mexicanos, no, no, eso no sé. Mi relación con el poder es personal, es muy egoísta, pero además es de dependencia absoluta. Tú me tienes que resolver. Y el hombre en la política dice, pues, claro, pues, tengo todo el poder, yo te voy a dar la solución a todos tus problemas. Hasta que se dan cuenta que no pueden resolver los problemas individuales de cada individuo. Y es muy fácil sentirse todopoderoso, pero es muy difícil ser gobernante. Termino con lo siguiente. Terminamos entonces odiando al papá hasta que viene uno nuevo y decimos, este sí es el bueno. Y volvemos a confiar. ¿Por qué? Porque no tenemos confianza en nosotros. Y yo creo que en esto de la confianza, una parte muy importante es que nosotros podamos desarrollar nuestras capacidades para tener la confianza suficiente en nosotros para poder nosotros exigir que el gobierno resuelva las cosas, ¿no? Luis, mi comentario al respecto es que tan mexicano es el que tú estás hablando ahorita, es muy mexicano, igualmente mexicano, que el mexicano que yo estoy hablando en las empresas, en la aviación y en la medicina, que son tres sectores que quiero identificar ahorita como que los que tengo identificados de alta confiabilidad. Claro, hay cosas de baja confiabilidad también, pero también hay de altísima confiabilidad. Y son igualmente mexicanos que los que tú mencionas. Y el mexicano ese que tú mencionas, en estos sectores de los que ya te comenté, no son así. Tienen un liderazgo que ya cambió. Tienen un liderazgo que no es como el de los políticos. Tienen un liderazgo, vamos a llamarle opuesto o muy diferente.
con condiciones de confiabilidad distintas, con vehículos distintos de relación y de organización. Y ese mismo mexicano, con esa misma sangre, con esos mismos genes, con esa misma herencia, se convierte en un mexicano que no es cierto, que está esperando todo del líder, sino que es un súper mexicano, es un súper mexicano que vuela muy bien los aviones a nivel mundial, que sigue las reglas como cualquier otro y que depende del mismo y depende de sus capacidades y de su certificación. Y asimismo en la medicina, tenemos doctores de muy altísimo nivel de confiabilidad y de capacidad. Y hay una correlación entre talento y resultados. Y eso da confianza, y eso da confiabilidad. Y es uno de los elementos de la confiabilidad. Y es igualmente mexicano. Y quiero cerrar mi comentario en que ese mismo mexicano pasa a Estados Unidos, tiene otro tipo de liderazgo y se convierte en un ser maravilloso, de alta autosuficiencia, con familias muy bien integradas y tienen capacidad para que aparte de vivir ellos, les sobran recursos en demasía para regresarlos a este país y a su familia. Y son igualmente mexicanos. Claro, claro, sin duda alguna. Porque esto lo que nos está mostrando es que no estamos incapacitados para desarrollar nuestras propias confianzas internas y nuestras propias potencialidades. Es decir, no somos un pueblo incapaz y condenado para siempre a la insuficiencia. Este, Somos un pueblo, y aquí entro yo ya al tema político, somos un pueblo que adolece de una preparación ciudadana. Y esta es una perversión en donde se juntan dos insuficiencias. La del ciudadano que prefiere la relación clientelar, la relación de dependencia, la relación del papá dador, del salvador presidente, y al mismo tiempo la del político, que es más fácil andar repartiendo dinero que estar resolviendo los grandes problemas de una nación. Te pongo un ejemplo, a mí me tocó de joven acompañar a mi papá muchas veces a giras presidenciales con Luis Echeverría Álvarez. Y Luis Echeverría Álvarez siempre lo acompañaba a un militar que llevaba una maleta. En el maletín llevaban dinero en efectivo. Y entonces dele 1,000 aquí, dele 2,000 acá, dele 3,000 allá. Y andaba repartiendo dinero. Era lo más barato que podía hacer el presidente. Pero luego iba a una escuela y se dedicaba a revisar los pizarrones y los pupitres y daba instrucciones de que arreglaran el pupitre. Y en alguna ocasión, regresando de una de esas giras, mi papá me dijo, esto no puede ser, presidente, no puede estar resolviendo los pizarrones, los pupitres o el problema económico de cada persona que llega y le pide un apoyo. El presidente está para resolver el problema de la educación en México, de todos los mexicanos y de todos los niveles etarios, ¿no? Pero el presidente prefiere, muchos de nuestros presidentes prefieren, en lugar de atacar el problema real en su conjunto de todos los mexicanos, pues está resolviendo cambiar el pizarrón de una escuela primaria en un ejido. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tú lo decías, se puede resolver, sí se puede resolver. ¿Cómo? Formando ciudadanos, formando adultos. Esto quiere decir, como tú bien lo comentas, que el problema entonces no son los mexicanos. Sí hay una cierta herencia, pero que se puede resolver. El problema son el liderazgo de los políticos de tanto tiempo. Claro, Ese es claro, el que hay que cambiar directamente. claro, hay Ese un es el que hay que problema de cambiar educación, directamente. claro, hay un problema de educación. O sea, no es fortuito que quieran destruir la educación en México. ¿Por qué? ¿Qué pasó en el 68? En el 68 surge una generación de muchachos educados por la revolución, por la escuela pública. En aquel entonces las escuelas públicas
tenían mejores instalaciones que las privadas. Entonces, nuestros padres hacen un gran esfuerzo de salud, de alimentación, de educación, de higiene, de urbanización, de infraestructura, de servicios, para generar una generación, ¿sí?, mejor preparada que la de ellos. Pero ¿qué pasa? Pues esos muchachos que fueron mejor preparados llegan a la sociedad y dicen, ok, ahora dame espacios para poder participar. Entonces, le dimos a los muchachos las capacidades y el crecimiento propio, pero no les abrimos los espacios para que pudieran llevarlos a cabo, o sea, para que pudieran desarrollar sus capacidades. La otra versión, la otra cara de la moneda es, vamos a mantener a los muchachos en la ignorancia y en la necesidad. ¿Para qué? Para que vivan de la beca y para que no me vengan a demandar derechos y libertades que no conocen. Entonces, lo primero que necesita el hombre es liberarse de la ignorancia y de la necesidad. Y muchas veces los políticos, en lugar de hacer eso, que es lo que tuvieran que hacer, hacen lo contrario. Los mantenemos en la ignorancia y en la necesidad. Perdón. ¿Estás de acuerdo en que entonces lo que hay que cambiar es un liderazgo, vamos a llamarle perverso, de Sí, parte de los políticos mexicanos? sí, y eso lo tenemos que hacer generando ciudadanos, educando ciudadanos, porque a final de cuentas la política es libertad. Y aquí entro un poquito más a cuestiones más de fondo. Eh, el sistema, Fíjate, perdóname que te comente, en el caso de los sectores de alta confiabilidad en México, ¿verdad? Que somos igualmente mexicanos, los liderazgos en esos otros sectores requieren de una certificación y requieren de una capacitación y requieren de una universidad y requieren de una complementación de la educación entre la nacional con la internacional. En la política no existe eso en México. No hay universidades que yo conozca que tengan un reconocimiento mundial de hacer unos estudios de política o de administración pública. Y la política y la administración pública es el único sector en la República Mexicana de sectores bien organizados que no tienen certificación. ¿Por qué lo hemos permitido? ¿Por qué en México existe eso? Porque hay un coto de poder en el mundo político manejado por unos cuantos mexicanos que hacen que esto suceda. está tocando un punto neurálgico que viene de muy lejos. Nosotros surgimos de una revolución, para no ir más lejos, ¿no? Que nos podemos ir hasta los fenicios, pero a principios del siglo pasado surgimos de una revolución en donde se llegó al poder por las armas. Y ahora había que ver cómo íbamos a transmitir el poder. Y los primeros años se transmitió el poder por las armas. Se empezaron a matar, los revolucionarios se empezaron a matar. Hago aquí un señalamiento, yo lo estoy desarrollando en un libro que estoy por publicar. Huerta es un asesino, un traidor, un chacal, porque mata a un presidente. Pero Obregón mata a Carranza. Ah, nomás que Obregón mató a Carranza para salvar a la revolución. Al final de cuentas fue lo mismo, pero cambió la categoría. El otro era un maldito y este estaba salvando a la revolución. Oye, pero estaba haciendo lo mismo. Así no se salvan las revoluciones. Bueno, un poco más inteligente que Obregón, Calles dice, antes de que me maten a mí, voy a cambiar las normas para transmitir el poder. Entonces, ahí empieza el problema, Sí. porque lo que a nosotros nos dijeron que era la democracia,
Lo que a nosotros nos dijeron que era la ciudadanía, lo que a nosotros nos dijeron que era la política, fue un arreglo entre las élites para transmitir el poder sin matarse. Era lo que quería Calles. Así nos vamos hasta 1946, con la misma legislación electoral de 1918. En 1946 ya había terminado la guerra. Estábamos a 13 años del 68, a unos cuantos años del 68, sí. Por primera vez se hace una ley federal electoral. Por primera vez se crea un organismo para organizar las elecciones, un organismo nacional. Antes las elecciones las organizaban los municipios. Por primera vez se hace un padrón nacional. Antes las listas nominales las hacían en cada municipio por cada elección. Por primera vez se reconocen a los partidos nacionales. Lo único que no hicimos en el 46 fue decir, bueno, ¿y cómo vamos a crear ciudadanos? ¿Por qué? Porque el sistema, el gobierno, lo que necesitaba era, necesito, después de la Segunda Guerra, que México se tuvo que abrir, México había vivido encerrado en sí mismo después de la Revolución. En la Segunda Guerra se tiene que abrir al mundo. Dice, oye, no puedo seguir con un partido hegemónico, tengo que darle un tinte de democracia a esto. Entonces vamos a crear partidos, no ciudadanos, partidos. Y por eso la ley del 46 lo que crea son los partidos. Luego la siguiente ley es la del 64, que tiene que crear los diputados de partido. Nuevamente, yo necesito fortalecer estos partidos porque no pueden crecer solitos, los va a ayudar a crecer. Lo que quiero llegar, para no hacerte un desarrollo de todas las reformas electorales que tenemos, todas nuestras reformas electorales han sido reformas para legitimar al sistema político. ¿Y cómo lo han legitimado? Creando unos partidos que sirvan de legitimadores, no creando ciudadanos. Entonces, si tú ves nuestra legislación, es una legislación para y por los partidos, desde los partidos. Exactamente, exactamente, Han sido exactamente. Entonces, eso nos lleva. fortalecimientos de liderazgos partidistas, ¿sí? Para que entre ellos Exacto. se repartan el poder. Pero no hemos creado ciudadanos. O Y ya sea, pasó un esto, siglo de la revolución y seguimos sin crear ciudadanía. o sea, esto es hacemos un muy buen diagnóstico con esto, Luis, muy buen diagnóstico. Por ejemplo, en Japón, una de las cosas que aprendimos cuando estábamos desarrollando confiabilidad en muchas cosas, hay un elemento muy sencillo dentro de la confiabilidad. Y el elemento muy sencillo es que si tú analizas los pesos relativos que hay en la ecuación, para tener una organización social productiva, exitosa, paz, felicidad, confianza, etcétera. En los ingredientes que forman esa organización social, Luis, se habla de que el 80% de peso en esos ingredientes es el liderazgo. Y luego ya viene el 20%, como tú mencionas, pues bien mencionas que los ciudadanos, bien mencionas que las personas, bien mencionas que la educación, bien mencionas que todo eso, que son ingredientes importantes para la ecuación. Pero los japoneses dicen, bueno, está bien, todos son importantes, sí, sí, pues no son igualmente importantes. Es más importante el liderazgo. Y si nos vamos al análisis de confiabilidad en los diferentes sectores de México que te digo que son de alta confiabilidad, pues sí existe un liderazgo que hace alineación con la naturaleza, con la verdad, con lo que es real, con lo que tú hablas de lo que es el mundo real, ¿verdad? Y cuando hay esa alineación de liderazgo, entonces se forma ese 80% y produce después lo que tú dices de que ciudadanos y educación y demás, ¿verdad? Pero más importante es ese liderazgo y esa alineación. En el caso de Estados Unidos, cuando te hablé de los 4 factores, hay una alineación también con la realidad, ¿verdad? Que esos 4 factores te llevan a una realidad. En el caso de México, volvemos al punto. Ese liderazgo que tú acabas de mencionar, que ha tomado este sector,
no tiene los atributos, no tiene los atributos de la confiabilidad, no puede resultar en confianza. Entonces esto nos lleva a un diagnóstico muy padre, si tú estás de acuerdo, como para abrir el capítulo de soluciones, si es que siempre las hay. No sé si convenga seguir con otra entrevista o que podamos en esta entrevista también empezar en ese tema de soluciones, ¿o qué piensas tú? Pues mira, eh, yo diría que hiciéramos otro capítulo de soluciones para que no sea muy largo, eh, pero no quisiera ser injusto con todos los liderazgos, porque como tú bien dices, bueno, hay otros sectores en México que han podido desarrollar las capacidades del ser humano, potencializar esas insuficiencias y convertirlas en suficiencias. ¿Sí? Y no quiero decir que en política no las haya habido. Ha habido grandes políticos en México y hombres que realmente han tenido la capacidad para generar o querer generar los cambios necesarios políticos en México. Pero desgraciadamente estamos en un momento de crisis y en un momento de fin de época en el mundo entero, en donde inclusive la política como tal está en entredicho, ya ha sufrido un sinfín de desdoros y en gran parte justificados porque no necesariamente han llegado los mejores hombres a la política. Entonces es un círculo vicioso. Pero sí quisiera nada más dejar claro, para no ser injusto, que no todo lo que hemos hecho en México en materia política está mal. Ha habido grandes avances, algunos no se han continuado, y hay otros que no han dejado crecer porque, bueno, pues a final de cuentas hay un botín, Exacto, ¿no? Hay un exactamente. botín, ¿sí? Ese es el Que, 80%. El 80% es que cuando empieza a haber algo bueno, que sí ha habido, como tú bien dices, el Seguro Social, la Constitución del 1917 con Venustiano Carranza, etcétera, 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 ha habido en contrapartida un no te dejo crecer, un no te dejo crecer. Y entonces, si tomamos el liderazgo en su conjunto, como tú dices, hay unas partes del liderazgo que han querido repuntar bien y han sido abolidas de alguna forma, han sido retenidas. Entonces, esto nos lleva, pues muy interesante, pues a un punto de diagnóstico que bajo el punto de vista de confiabilidad, pues significa pues un intento de tomar los factores más importantes. Y con esos factores más importantes de causa raíz, pues nos pueden ayudar mucho en el proceso de confiabilidad, pues para abordar, como decimos tú y yo ahorita, un siguiente capítulo de posibles soluciones. sí, mira, yo cerraría con cosas que me ha tocado ver muy de cerca, de cómo los partidos, los propios partidos, van haciendo a un lado a los más capaces, a los más combativos, a los mejor preparados. ¿Por qué? Primero porque exigen más. Eso no los puedes hacer tontos, ¿no? Mientras que a otros, pues con que les des un sueldito, un carguito, les prometas que los va a hacer diputados, ahí están, ¿no? Este, pero en esta política en crisis y en esta fin de época, yo lo que sostengo es de que nuestro sistema político dejó de ser funcional hace muchos años. Sí, dejó de ser capaz de resolver la conflictividad política. Y hace, y hace como que resuelve, pero no resuelve nada. Y entonces venimos en una caída libre desde hace muchos años, y resulta que los que llegan no son los mejores, sino quizás sean los peores. O sea, estamos en la expresión humana de la peor cara de la política, porque nuestra crisis política ya es muy añeja. ¿Esto qué quiere decir? Que esto va a tronar tarde que temprano.
Pero bueno, tiene que tronar para que surja algo diferente. Te comento que a mí en lo personal me tocó, Luis, recibir la visita de Rogelio Sada como miembro prominente del Partido Acción Nacional para invitarme a trabajar, y lo cual lo acepté con mucho gusto, en algunas de mis especialidades, que es la elaboración de descripciones y perfiles de puestos con el fin de generar capacidades. Y entonces propusimos Rogelio y yo a los más altos jerarcas ahí del PAN de que hiciéramos algún perfil de puesto para ser el mejor diputado posible, para ser el mejor senador posible, para ser el mejor gobernador posible, para ser el mejor alcalde posible, para ser el mejor city manager posible de administración pública, que no tiene tanto de política y tiene mucho de administración del bien público, de las obras públicas, de los servicios públicos. Y fuimos rechazados y Rogelio Sada renunció al PAN. Claro, claro, claro. ¿Por qué? Porque las estructuras partidistas han sido, mira, mi papá lo dijo. Está mal que hable de mi papá, pero él veía las cosas con una gran claridad. Decía, nosotros estamos generando un monstruo, porque resulta, y ponía un ejemplo de su primo Octavio Hernández. Octavio Hernández era un gran jurista, doctor en Derecho, pero era un hombre enfermo. No podía andar haciendo campaña, ¿no? Y aparte, no era bueno para hacer campaña, ¿no? Y así podíamos hablar de muchos, ¿no? Que siendo muy capaces, pues no se vendían bien como candidatos. ¿Y qué hizo el PRI en aquellos años? Pues echó mano de los que se llamaban pues los del fraude, no me acuerdo cómo le llamaban, un animal, bueno, decía, estos que ahorita los están llamando para que ganen los otros que no pueden ganar por sí solos porque no tienen las artes para ganar, ¿sí? Va a llegar un momento donde van a decir, bueno, y si yo estoy haciendo ganar a Chuchito, pues mejor gano yo. Entonces hicieron a un lado los Octavios Hernández, ¿no? Los doctores en Derecho, que se necesitaban en la Cámara de Diputados para hacer leyes, ¿sí? Y empezaron a llegar ellos, los mapaches. O sea, los mapaches se convirtieron ya en diputados. Los mapaches eran los que se robaban las urnas y hacían los trastupijes, ¿sí? Bueno, entonces llegó un momento y dije, bueno, si tenemos que hacer esto para aquel, pues lo voy a hacer para mí. Correcto. Y entonces tú ves las calidades de leyes que tenemos hoy y bueno, te da grima. Bueno, o a los diputados los oyes hablar, hablan con faltas de ortografía. No escriben, hablan con faltas de ortografía. Porque Fíjate que esos son los que llegan. esto nos confirma, esto que dices nos confirma muy bien que las decisiones de los líderes pues forman el 80% de peso en la ecuación de todos los factores que tiene que ver para lograr pues confianza, que es lo que estamos buscando, porque al final pues es la felicidad de la sociedad, la paz de la sociedad, y el progreso de la sociedad, ¿verdad? Con los fines de la sociedad. Claro, mira, concluiría con esto. Tú esperarías que ese fuese el objetivo de un jefe de Estado. Yo voy a hacer mi mejor trabajo para que sea el mejor resultado para toda la sociedad. Pero en lugar de eso estoy pensando en las 8 columnas del día siguiente, porque yo necesito mantener mi popularidad. Entonces no estás generando confianza, estás generando popularidad, pero no confianza, Exacto. ¿no? Exactamente. Exacto. Oye, pues con esto yo diría que cerramos en mi manera de ver, bajo el punto de vista de los procesos para, pues, ir logrando confianza, aumentando confiabilidad, etcétera. A mi manera de ver, creo que, no sé si tú estás de acuerdo, que podemos cerrar un capítulo de diagnóstico interesante, de muchos factores interesantes, sin irnos a toda la complejidad de la filosofía, sino irnos a la parte importante de los factores importantes y sería bueno que luego
pues le diéramos seguimiento a posibles soluciones para la política en México. Claro que sí, en México y en el mundo. En México y en el mundo, ¿verdad? Sí, Con sí, este señor. enfoque. ¿Te parece bien? Claro que sí, Jorge. Oye, pues no, pues me da mucho gusto poder platicar, poder ahondar en estos temas, y espero que, pues puedan servir para nuestra sociedad. Muchas gracias. Gracias por invitarme. Ha sido un placer.